Bueno, hay ley corta, hay cambios en sus planes de ISAPRES debido a un fallo judicial y que lo queremos abordar a continuación con el ex superintendente de salud Manuel Inostroza, quien lo tenemos en línea con nosotros. Le damos las gracias por darnos algunos minutos a esta hora de la mañana y lo estamos viendo por ahí. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días. Hola, buenos días Gerardo, buenos días Claudia. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo le va? A ver, partamos por explicarle probablemente a la ciudadanía, porque seguir en la pista a la ley corta y a lo que ha sido toda la discusión sobre esta ley no es fácil. Es importante precisar que el domingo, ahora el 1 de septiembre, comenzó a regir esta primera etapa de la ley corta de ISAPRES, donde los planes pueden ser ajustados un 7% como mínimo, digamos, y también porque viene la devolución de los excedentes. Pero hay quienes señalan que esto va a ser un poquito confuso para la ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted y cómo poder aclarar qué significa esta nueva etapa? Manuel. Bueno, mira Claudia, a ver, lo primero así como un gran resumen es que el gobierno estaba relativamente confiado y tranquilo de que en esta primera etapa, por cómo quedaron las cosas en la implementación, iban a haber a lo menos buenas noticias y cierta claridad de lo que venía. Sin embargo, yo diría que la reacción de la mayoría de la gente al envío de la carta, que es técnicamente muy compleja de comprender, Sí, por eso les ha sido pregunto. confusión. Ha sido confusión, en primer lugar, ese es el ambiente que hay. Y en segundo lugar, para cerca de 518.000 personas que se le eliminan los excedentes, ha sido molestia en realidad. ¿Ah? A ver, lo primero que se informó en esta carta, como tú decías, es la aplicación de la nueva tabla de factores de riesgo que definió la superintendencia recién a partir de abril del 2020, eh, hasta la fecha actual, hasta el mes de agosto del año pasado. Y eso significa una rebaja del precio del plan para todos los que se les aplique esta nueva tabla y los factores de riesgo de la persona o su grupo familiar disminuyan. ¿Sí? Eh, y el porcentaje o el monto es variable. Hay Mm, personas que le pueden bajar 20.000 pesos, 50.000 pesos o 200.000 pesos. Va a depender Mm. del caso a caso de la persona y el grupo familiar. Entonces, esa que podría haber sido una buena noticia, igual está un poquito matizada y confundida porque igual en la carta, las ISAPRES adelantando las segundas o terceras etapas que vienen de aplicación de la ley, igual informan que más adelante le van a subir el precio del claro. plan. ¿Sí? Entonces ahí igual se produce hasta como, bueno, pero ¿cómo? ¿Una rebaja? ¿O es un alza? La gente se confunde, no entiende esto, por cierto, de por qué le rebajaron por tabla de factores de riesgo, en fin. Incluso a algunas personas se les informa que de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, en realidad le deberían haber subido el precio del plan por el cambio de factor de riesgo, pero por las propias instrucciones de la Corte Suprema y reguladas por la Superintendencia, Ya. no se les va a subir, sino que se les queda congelado nomás el precio del plato. Entonces, todo eso genera en un primer momento confusión. Y la mala noticia viene por la segunda parte de implementación de esto que ha ocurrido ahora, que es que si tú tenías excedentes, es decir, yo, por ejemplo, mi plan por el 7% cotizaba, no sé, 250.000 pesos, pero en realidad el precio de mi plan, porque yo soy más joven, porque estoy solo, no tengo un grupo familiar, mi factor de riesgo era más bajo, yo pagaba 200.000 pesos por el plan, entonces todos los meses se me producía la diferencia entre Mm, 250 y 200, eran 50.000 pesos que yo podía ocupar para comprar medicamentos en la farmacia, para pagar los copagos de alguna prestación que no me cubría el 100%. Bueno, eso ahora, por indicación de la ley del Ejecutivo, digamos, eso ahora es parte de la cotización y se tiene que pagar sí o sí y desaparecen los excedentes. Entonces, en la práctica la gente reclama que le está subiendo el precio del plan sin que a cambio tenga mayores beneficios. Igual la ley contempla que la ISAPRE tiene que ofrecer algunos beneficios, pero la gente igual lo considera como una Claro. pérdida, ¿no? Y en el fondo como un alza, digamos, del precio del plan que estaba pagando. Y eso es lo que está generando, yo te diría, esta esta mezcla de confusión. la parte de confusión y segundo, de molestia por... y además he empezado a ver casos, por ejemplo, que era difícil de prever, pero se empiezan a ver casos, por ejemplo, esto de las compensaciones que la gente no entiende a veces. Normalmente una persona que tenía excedente aprovechaba esos excedentes para compensar en un grupo, en un matrimonio, al esposo o a la esposa que era parte del plan y tenía un porcentaje menor de cotización, bueno, con el excedente compensaba.
Entonces resulta que ahora, como desaparecen los excedentes, ya no puedes compensar. ¿Ah? Entonces a ti te suben el precio al plan del 7% y a tu mujer además tienes que pagar un adicional porque la Un extra, compensación que claro. antes hacía la tienes que pagar sí o Manuel. sí. Entonces todo eso, molestia y sumado a la confusión, yo creo que está generando una grave mezcla, digamos, de la aplicación de la ley corta. Ya, usted escucha al ex superintendente de salud, académico de UNAV y además director de una ISAPRE, de ISAPRE Esencial, conversando con Primera Pauta. Voy a tratar de hacer las preguntas lo más simple posible y le pido si lo puede hacer también para que nuestros auditores que van conduciendo esta hora están semi-atentos, puedan poder entender. El que le queda el margen ese, ¿ustedes de qué manera está resuelto? ¿Cómo lo van a compensar? Porque recién lo está explicando. Los que quedan bajo el 7% le subieron el plan ahora en lo práctico, pero puede haber una compensación de parte de la ISAPRE y entiendo cómo va a hacer eso o si es que tienen que buscar alguna fórmula cuál podría ser. Y lo otro, al que dicen que le va a bajar el plan, ¿el plan se le va a abaratar 20.000 pesos, por así decirlo? ¿Y qué pasó para atrás? ¿Se va a devolver eso o no? ¿Y por cuánto tiempo si es que ocurre? Bueno, sobre tu primera pregunta, la ley establece claramente que hay dos opciones para esa persona que le subieron al 7% sí o sí el precio del plan de salud. La primera es que para quedarte en tu mismo plan, la ISAPRE te tiene que ofrecer por ley beneficios adicionales que la Superintendencia de Salud ha regulado. El problema es qué tan buenos son esos beneficios adicionales, porque, por ejemplo, algunas ISAPRES, yo no me quiero meter en comparaciones para que después me acusen de nada, pero están ofreciendo atención priorizada en el call center, por ejemplo, que parece ser un beneficio bastante poco relevante y significativo, ¿sí? En cambio, otras ISAPRES están ofreciendo mejores beneficios adicionales en cobertura ambulatoria de medicamentos, por ejemplo, que no cubren ni el plan AOGI ni tu plan de salud, o una cobertura internacional, o una cobertura dental. Bueno, cada uno tendrá que evaluar si los beneficios adicionales que le ofrece su respectiva ISAPRE, por haber subido el precio sí o sí al 7%, le resulta satisfactorio o Mm, no. ¿Sí? Eso es lo primero. Y la segunda opción que establece la ley, si es que uno no está satisfecho con eso, es que la ISAPRE está obligada, y de hecho en la carta a esas personas se les ofrece un plan alternativo. Y dice, mire, este Ya. plan que sí se acerca al 7%, digamos, tiene esta estructura de beneficios. Y ahí tendrá que ver si esa estructura de beneficios del nuevo plan es comparable o no a la del mm. antiguo plan. Ahora, el problema es que algunos planes antiguos que ya no se venden o no se comercializan, tienen estructuras de beneficios que no se comparan con los nuevos planes. Claro. Entonces también la gente está reclamando porque sí, bueno, me Mm. ofrecen un nuevo Ya, plan, y pero falta bueno, la otra mitad de la algo- pregunta. Lo que de bueno, más, lo que le descuentan, le devuelven, ¿cómo es eso? bueno, y en el caso de los que en primera etapa le descuentan el precio del plan en 20.000 pesos, en 50.000 pesos, esa aplicación se da ahora en la cotización que uno tiene que pagar en los primeros 13 días del mes de septiembre. Por eso que la carta tenía que llegar como llegó el 31 de agosto. Entonces, esa disminución de dinero se produce ahora este mes de septiembre cuando yo pague las cotizaciones de este mes de septiembre. Ahora, eso significa probablemente, pero tendrá que venir que a esa persona entre agosto de este año y abril del año 2020, cuando debió haberse aplicado, según el fallo, la nueva tabla de factores, se le acumula una deuda, porque son estos 20.000 pesos de diferencia, o 50.000 o lo que sea, multiplicado por estos meses que hubo entre abril de 2020 y agosto de este año Mm. 2024. Eso es una deuda que recién la ISAPRE ya presentó hace como un mes, pero que la superintendencia y el Consejo Consultivo que estableció la ley están revisando si está bien calculado, si la Mm. propuesta de Manuel, devolución corresponde, y esa se debiera aprobar entre lo que queda del mes de septiembre o a más tardar a mediados del mes de octubre, y eso recién va a ser informado en una sí. segunda carta que Manuel, va a venir para decirle cómo le van a pagar esa deuda, si en ya. 13 años, en 5 Ya, o años o sea, en 2 años. Ya. octubre va a ser un test un test importante, pero lo quiero llevar, Manuel, y entonces usted como ex superintendente de salud, trabaja también en ISAPRE, a lo siguiente. Esta ley corta de ISAPRE tiene una razón de ser, y esa razón de ser tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema, por reclamo de muchos afiliados respecto, ¿no es cierto?, de los cobros en exceso. Y esto fue una discusión política importante y fue una discusión técnica de marca mayor. Esto es lo que se está poniendo en práctica hoy día.
Entonces yo lo escucho atenta y digo, ¿qué es lo que va a ganar? ¿Qué es lo que los afiliados que están escuchando, qué van a ganar? ¿Por qué se lo digo? Porque si hubo una judicialización intensísima del Poder Judicial fue porque había una molestia y una crítica de la ciudadanía o de los afiliados muy fuerte a la ISAPRE. Entonces, si esto finalmente va a terminar en un alza, si esto va a terminar finalmente en una confusión, y esto no viene a generar mayor claridad en la ciudadanía, entonces la razón de ser de las ISAPRES puede volver a ponerse en jaque. Entonces, más allá de que hay que cumplir el fallo de la Suprema, ¿cómo ve usted lo que tienen que hacer las ISAPRES en esto para ser claras, para tratar de hacer las explicaciones sencillas y para que el éxodo de muchas personas a FONASA, que ha ido al alza de una manera bien importante, no siga sucediendo? ¿De qué manera las ISAPRES van a fidelizar y van a ayudar a este proceso? A ver, primero, Claudia, yo estoy explicando la situación que está hoy día dada Sí. y para la actividad de los usuarios y de las personas auditores de Radio Pauta. Pero si tú me preguntas mi opinión, yo ya creo que ya la hemos conversado, Claudia, en ocasiones anteriores. Yo no soy partidario de esta ley corta tal como se aprobó. Yo creo que a esta ley corta le faltaron dos cosas que el gobierno y los parlamentarios finalmente buscaron ir por otro lado. Una era una reforma al sistema ISAPRE, porque, por ejemplo, distinto hubiera sido, en mi opinión, la eliminación de los excedentes, que era una de las propuestas que se consideraba que podía avanzar en esta ley Sí. corta, a cambio de la eliminación de las preexistencias, de la cautividad, de que no hubiera declaración de salud, y por lo tanto hubiéramos tenido otro sistema de salud privado, digamos, a cambio de, bueno, acepto que me eliminen los excedentes, pero no me sigan aplicando todos los problemas que yo he considerado injustos durante tanto tiempo. Ese cambio de reforma, lamentablemente, el gobierno no lo quiso aceptar y lo tiró ahora para una propuesta que no sabemos cómo va a venir para el 1 de octubre, que recién se va a iniciar como discusión. Yo creo que ahí se desaprovechó la oportunidad, y yo era partidario, trabajando en un ISAPRE hoy día, de que las ISAPRES debían abandonar esta lógica de seguros privados individuales con tablas de factores de riesgo y pasar a ser actores privados de la Ya. seguridad social como ocurre en los Pero, países de... sí, pero mi Primero. punto, Y ya. lo segundo, perdón, y lo segundo era que yo no estaba de acuerdo con las consecuencias y el criterio jurídico de la Corte Suprema. Yo no compartía el criterio de la Corte No Suprema sé si eso, de la que industria había que los- tampoco, por- la por- industria porque, tampoco lo compartía, pero pero era una cuestión técnica. Es decir, acuérdense que aquí se rompió la mutualización con el criterio de la Corte Suprema, y al romper la mutualización se generaba una deuda que me parecía que era exorbitante y que la que nos tiene en esta lógica, que es que se paga la deuda, pero al final la deuda la terminan pagando los propios afiliados, pero porque mi ustedes duda, saben si que el ISAPRE mi no duda, tiene el subsidio del Estado, ajá, digamos. Entonces, Manuel, entiendo. solo para cerrar, técnicamente la propuesta que varios ex superintendentes hacíamos era revisar el criterio de la Corte Suprema y acotarlo técnicamente, y eso hubiera significado que la deuda reconocida no serían los 1.400 millones, vamos a ver cuánto es Sí, pero esa definitivamente, fue pero fue una discusión que vimos con el comité de expertos, lo vimos largamente, pero mi duda ahora es lo que exacta- viene, Manuel y nosotros, pensemos en lo que viene en octubre, porque en octubre va a ser importante porque se tiene que cumplir la segunda parte del fallo, y probablemente muchos dicen que a partir de octubre lo que podemos ver es una decisión de la ciudadanía de o ISAPRE o FONASA. Y ya hemos visto que bueno, ha habido, ¿no es cierto?, una suerte de éxodo importante hacia FONASA. ¿Cómo ve usted ese trayecto para ahora, para octubre? Bueno, yo lo que visualizo precisamente, y por eso es que me manifestaba en desacuerdo, y es lo que estoy viendo con esta confusión y molestia, que el éxodo va a seguir aumentando. Es decir, las ISAPRES, por haber definido este monto de la deuda tan alta, van a tener que hacer el reajuste de precio, entonces se va a neutralizar el pago de la deuda con un alza en paralelo, y a algunas personas inclusive, que no los afecta la nueva tabla, porque ya la tenían incorporada en sus planes, igual le va a subir el precio del plan. Y por lo tanto, sobre todo la gente más joven o la gente a menor riesgo, como la gente, por ejemplo, que tiene planes que ahora se ajustan al 7% y que antes generaban excedente, yo creo que esas personas van a seguir migrando al FONASA, y van a buscar la compra de seguros complementarios. Ahora, esa solución hay que mirarla con cuidado, porque por un lado FONASA, acuérdense, las listas de espera siguen subiendo, los reportes del propio Ministerio de Salud es que las listas de espera siguen subiendo. Y los seguros complementarios tienen un marco regulatorio que es distinto, que tienen preexistencia, que pueden declararse término a los contratos de manera unilateral, y por lo tanto puede ser que la situación para mucha gente en el corto plazo parezca mejor, pero en el mediano a largo plazo Manuel. puede ser más precario que lo que hoy día tiene el sistema. Por lo tanto, yo espero que
esta reforma que no se hizo y que desaprovechamos la oportunidad de hacerla, la hagamos ahora que el gobierno tiene la obligación de enviar un proyecto de ley el 1 de octubre y de manera más acelerada, dada la crisis que yo creo que se va a generar, podamos discutir la posibilidad de un acuerdo de reforma de salud. A FONASA se incorporaron 175.000 nuevos afiliados solo en el primer semestre de este año. Decía el director de FONASA, Camilo Cid, que principalmente, obviamente, como usted explicaba, los más jóvenes se están yendo a FONASA y que a través del método de libre elección pueden atenderse en la salud privada de muy buena manera. ¿Usted diría que es la misma calidad de atención en FONASA que en ISAPRE? No, para nada, digamos. O sea, de hecho, por eso te digo, si tú te quieres atender sin ir en la libre elección, te enfrentas al problema de la lista de espera, que hoy día hay 3.007.000 casos de listas de espera entre cirugía y consulta. Entonces, lo que te queda es atenderte en la libre elección, como dice el director de FONASA. Sin embargo, la cobertura financiera del plan de ISAPRE, con todos los problemas que pueda tener hoy día, es el promedio de un 65% en relación a una cuenta de 100 pesos, en promedio. Te cubre 65, tú pagas 35. Sin embargo, la libre elección de FONASA, dicho por el propio director de FONASA, cubre un 38% en vez de el 65% del ISAPRE. Por lo tanto, el copago es mucho más alto si tú quieres utilizar la libre elección de FONASA. Entonces, tienes que pagar un seguro complementario. Y ahí la mezcla entre el 7% del FONASA y el seguro complementario empieza a acercarse un poco a lo Ya, que ¿y tú pagas ¿Y en en tiempo el plan de hay ISAPRE. mucha diferencia en tiempo? ¿Hasta ahora pesa la situación que viven? En En- tiempo si, espera. si tú, si tú utilizas la libre elección, no tienes problema de listas de espera, pero si tú no tienes plata para pagar el más alto copago que te significa la libre elección, tienes que irte a la lista de espera en el sector Mm. público. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo una situación que no augura necesariamente una mejor experiencia con el sistema de salud. Y ahí solo aprovecho de pasar dado la particularidad de que estoy trabajando hoy día en un ISAPRE, soy director de ISAPRE Esencial, como ustedes han señalado. En el caso de nosotros, bueno, como es un ISAPRE que surgió después de la crisis del fallo, a nosotros no nos afecta el tema de la devolución de deuda por tabla de factores, porque ya la tabla de Mm. factores de todos los planes se Adaptable. venden con la nueva tabla, por lo tanto no estamos afectos a eso, solo estamos aplicando en esta primera etapa el tema del 7%, ofreciendo lo que la ley nos obliga, Mm. beneficios adicionales o Ya. cambiarse a un plan que esté al Ahora, 7%. Y más adelante tendremos que ver, ojalá, y estamos disponibles, a una reforma en donde el sistema ISAPRE abandone las tablas de factores de riesgo, sea parte de un fondo solidario y se eliminen las preexistencias y la cautividad. Eso es lo que hemos estado proponiendo. sí, eso se viene hablando, digamos, desde hace varios gobiernos de eliminar la preexistencia. 15, ¿Ah? 15 años, Sí, 15 sí, años, claro, Claudia, que ya se para la vienen. ciudadanía yo creo que ya es como un chiste repetido, ¿no? Pero lo último, lo que sí uno puede ver es que varias clínicas privadas se están abriendo o muchos doctores, ¿no? A bonos FONASA. Lo estoy viendo en varias clínicas relevantes de la ciudad, que eso no era nuevo, o sea, no era tan fácil ir a una clínica del sector oriente y que los doctores atendieran con FONASA. Eso lo estoy viendo bastante más a menudo. Eso es nuevo, ¿no? O sea, solo Más, darte un dato, sí. hay clínicas que antes tenían un 30% o un 25% de sus pacientes FONASA. Hoy día esas mismas clínicas tienen un 50 a un ¿Ves? 60% Claro. de sus pacientes FONASA. Por lo tanto, sin duda que si el único tema es que la cobertura financiera que da FONASA en esa misma clínica sigue siendo en promedio un 38% y el copago sigue siendo más alto. Entonces, a la gente no le queda otra, porque si no quieres estar en la lista de espera, prefieres pagar ese Bien. copago Mm. para saltarte la lista de espera. Sí. Manuel, ha sido muy amable en conversar con Primera Pauta. Muy buenos días. Gracias, buen día, que esté muy bien. Muchísimas gracias, Claudia, que Chao. estés Un muy bien.